para el segundo parcial, sobre educar y aprender, cubre los dos videos asignados en la materia, ¿no? Y bueno, procedemos. Respecto al primer video, su título es Aprender y educar en contextos de exclusión, los puntos que más llamaron mi atención son los siguientes. El primero es la huella que deja. En el video se hace mucho énfasis en el daño que genera el no poder recibir de manera adecuada lo que es el derecho a la educación, ¿no? Si de por sí ya traíamos un atraso previo a la pandemia pasó a agravar la situación al perjudicar a varios sectores de la población, y en particular se hace énfasis en los sectores más vulnerables, que si de por sí ya tenían un cierto rezago en la materialización de este derecho. Bueno, con la pandemia vemos que es mucho peor, ¿no? Y el énfasis aquí puesto en la educación como un medio de desarrollo para el individuo deja una profunda huella al no recibirla. Entonces es como carecer de las bases para poder progresar. Respecto del segundo punto de vista, bueno, el punto que más me llamó la atención es el énfasis en el reto a los métodos tradicionales de enseñanza. Se hace énfasis o se puntualiza el cómo la pandemia nos ha obligado a transitar a transitar al uso de nuevas herramientas, como las computadoras, los salones de clases virtuales, por así decirlo, medios electrónicos, ¿no? Cómo no poder vernos físicamente amerita un nuevo planteamiento de cómo nos relacionamos, y pues esto se extrapola a la educación y justo pone en reto los métodos tradicionales. Y es interesante porque el énfasis que todo el video es justo la educación desde la exclusión, y pues para las zonas excluidas, para las poblaciones excluidas que de por sí no tenían acceso a estos bienes, porque se maneja como un bien, ¿no? La educación como un bien, pues se ven mucho más perjudicados, y eso amerita incluso un planteamiento distinto. De ahí que me llama la atención la necesidad de un método, ¿no? Ahora, el servicio social lo presentan como una oportunidad privilegiada de aprender. No solamente lo reducen a brindar un servicio, sino lo ven como si no se le reconoce este potencial que tiene para el alumno que ofrece su servicio de aprender justo de las interacciones que desarrolla dentro o durante su servicio, ¿no? Y acá se nos exhorta a ser críticos de nuestra labor, ¿no? Y el papel que jugamos en esta arquitectura, ¿no? Del servicio social con sus objetivos, ¿no? Usualmente, bueno, eso lo podemos vincular con lo que hemos visto durante todo el seminario, que es justo el origen del servicio social, ¿no? O el cómo se diferencia en otras universidades y otras carreras, bueno, no carreras, sino universidades, el planteamiento que tienen respecto al servicio social, y cómo aquí hay un énfasis en esta visión crítica de lo que representa. Y bueno, también se habla de un entorno privilegiado, y justo este entorno privilegiado alude a múltiples aspectos tanto del servicio social como de quienes realizan el servicio social y quienes se ven beneficiados por él, ¿no? Este punto parte del presupuesto que el servicio social habilita, o sea, que todo individuo tiene algo que ofrecer, de lo cual podemos aprender. Entonces el servicio social habilita desde una posición privilegiada el poder aprender aprender mientras realizas las distintas actividades, ¿no? Y sobre todo las interacciones que tienes con las personas que se ven involucradas en el servicio. En lo que respecta a mi servicio social, bueno, pues es una dinámica un poco distinta, porque no tenemos esta interacción directa. Sin embargo, sí considero que es vigente, que es vigente o es aplicable. Y bueno, respecto a los puntos que más llamaron mi atención del video de educar y aprender en tiempos de la pandemia, bueno, el orador era bastante interesante, pues, sobre todo por todo su contexto que expusieron antes de que iniciara. Y bueno, aquí está, bueno, lo que él nos propone, o uno de los puntos que más llamó mi atención de sus propuestas, es aprender y reaprender, ¿no? Y el cómo esto involucra un proceso de reinvención de la manera en que nos relacionamos todos a raíz justo también de la pandemia, ¿no? Entonces se diferencia esta postura del video anterior
a, a raíz del énfasis sujeto en esta deconstrucción que nos ofrece el autor, ¿no? De los procesos convencionales de enseñanza. Y sobre todo su énfasis es un poquito más radical, porque si bien el otro video nos decía que todos tenían algo que ofrecer, este autor hace más énfasis, o este orador hace más énfasis en el cómo tenemos que reinventar todo en conjunto, o sea, sin excluir, pero en conjunto, reinventarlo y desde una perspectiva crítica. Entonces, es interesante, o por eso me llamó mi atención. Um, el otro punto interesante es la impersonalidad digital de las nuevas dinámicas, ¿no? en la que nos relacionamos. Hace mucho énfasis el autor, el orador, en el cómo estos medios digitales pues hacen que sea muy indiferente nuestra interacción, y a diferencia de una interacción física pues carecemos de ciertos factores, ¿no? que juegan un papel muy importante en el desarrollo de los procesos de educación. Y pues, creo que esto podemos aplicarlo no solo al servicio social, sino a todo en general. O sea, el que ya no nos veamos físicamente pues involucra cierto reto para nuestras relaciones, porque de cierta manera son impersonales. Algunos no prenden sus cámaras, otros no se conectan, todo llega a conocer a otros profesores vía remota, ¿no? Entonces de ahí que también como que considera bastante vigente este punto crítico a nuestros nuevos sistemas o nuestra nueva normalidad. El aula como educación, bueno, a raíz del punto anterior, aquí hacen un énfasis en cómo el aula supera esta idea de un salón o un espacio físico en el cual convivan las personas, y más y bueno, alude más a un entorno en el cual se desarrollen las personas, ¿no? Y sobre todo, a la par del primer planteamiento de reinvención, se trata de rescatar esta idea del aula y adaptarla, por ejemplo, a contextos distintos, ¿no? En la cual no solamente se ponga la figura del profesor en el centro, sino que se integre en conjunto con los alumnos. Entonces lo que vemos es como la combinación de los distintos puntos, tanto del primer video como del segundo video, desde que todos tienen algo que ofrecer para enseñar a los demás, ¿no? O de lo cual los demás podemos aprender, hasta la necesidad de una visión crítica para reinventar nuestros métodos de aprendizaje, hasta el punto de reconocer que hay un espacio tal vez no material en el cual todos nos desarrollamos, ¿no? Por las distintas interacciones que tenemos los unos con los otros. Y bueno, otro punto interesante es esta idea de ruralización, que es, bueno, no lo dicen tal cual, pero lo saco como el análogo de la urbanización, ¿no? Pero esta idea de ruralización, y hacen énfasis en cómo las zonas más perjudicadas son las zonas rurales, y que en sí son centros poblacionales muy, muy pequeños que se ven perjudicados, ¿no? Que tal vez no tienen acceso a los mismos medios de comunicación que nosotros, que nos han permitido ser consistentes con nuestro aprendizaje, ¿no? Y acá el autor saca, bueno, se ve parte de la experiencia que tiene de todo su contexto, que es interesante. Y sí, habla de la necesidad de poder reconectarnos en sí con el medio ambiente. Yo creo que es una visión más crítica a nuestros procesos de producción y el cómo no pueden ser sustentables. Y creo que también se pueden vincular con todo lo explorado en nuestras presentaciones, ¿no? Como los objetivos del buen vivir y las metas de desarrollo, ¿no? Los OMDs que vimos, ¿no? Pero el punto en sí es esta idea de no solamente reconocer, o sea, no solamente rescatar, ¿no? Esta pérdida que tenemos, ¿no? En el medio ambiente, sino que reconocer la riqueza que podemos encontrar en las zonas rurales, en lo que se relaciona con el subconocimiento y las dinámicas que se desarrollan ahí. Y sí, de ahí que de los 8 puntos anteriormente expuestos, bueno, los retos que reconozco, que enfrentamos durante
la elaboración la elaboración, no, el transcurso del servicio social es el reconocimiento del otro, ¿no? Tanto en los ARUS como en el seminario de servicio social se hace, y de los materiales, y también como los materiales explorados, se hace mucho énfasis en el reconocimiento de la otra persona, ¿no? Esta idea de nosotros y ellos, y bueno, es como una manera de exhortar a los alumnos a replantear o ser más críticos en sus posturas, ¿no? Para poder simpatizar o encontrar puntos en común o aprender también de las diferencias que existen, ¿no? En las maneras de pensar. Um, de ahí que una vez, o sea, reconocido el otro, podemos llegar a valorar la riqueza cultural que encontramos, ¿no? Entre las distintas dinámicas que existen, las distintas culturas, los distintos tipos de conocimientos que hay. Entonces es como esta apreciación por el pluralismo. Entonces, bueno, eso es y de ahí que te exhorten o busquen protegerla o conservarla. También otro reto importante es la adaptación que enfrentamos, ¿no? O sea, no solamente en relación a la manera en que nos hemos comunicado o en la que nos relacionamos ahora con las nuevas tecnologías y a raíz de la pandemia, sino también el reconocimiento de estas relaciones, ¿no? Y cómo cambian nuestras relaciones esta impersonalidad digital que hay, ¿no? Esta no solo esta nueva manera de relacionarnos, sino los nuevos tipos de relaciones que surgen. Entonces es otro reto que hay que cubrir. Y bueno, también el desarrollo, porque yo creo que ambos videos van encaminados al desarrollo, y por desarrollo me refiero al desarrollo educativo, ¿no? El desarrollo de la necesidad, o sea, el desarrollo de tu población en sí, porque en ambos videos se hace el énfasis, o se recalca el cómo los procesos educativos o la educación de las personas pues, se desarrollan, y pues desarrollan habilidades que requieren para su día a día una vez que crecen, ¿no? Y se convierten en ciudadanos, ¿no? Se hace mucho énfasis en cómo esto va cambiando y justo necesitamos reconocer qué tipo de desarrollo necesitamos para un mejor mañana. Y bueno, en lo que respecta a mi carrera, yo creo que hay distintas estrategias o, bueno, acciones en concreto que pueden ser adoptadas y han sido adoptadas, ¿no? Y estas son algunas de las que rescato. Aparte de una de ellas es el litigio estratégico, que es aquel que podríamos decir que son casos particulares que distintos abogados buscan promover, ya sea en juicios o en distintas jurisdicciones o ante distintas autoridades para poder hacer un punto. Entonces es como tocar el punto fino del derecho en aspectos, o sea, que son en casos que pueden ser relativamente pequeños, pero que tienen un impacto en toda la estructura. Otro es superar la creación, o sea, en el derecho usualmente la gente piensa o asume que, en especial nuestros legisladores, que al tener un problema, pues su solución más lógica es el crear derecho, ¿no? El crear una prohibición, el crear un delito, el crear alguna disposición, y pues al parecer no superamos ese afán de crear derecho. Se tiene que aplicar, se tiene que estudiar, se tiene que evolucionar, ¿no? Se tiene que superar sobre todo este afán de crear derecho, ¿no? El aumentar penas, sino que se tiene que buscar más un énfasis en políticas públicas que se integren una visión jurídica de todo el sistema, ¿no? Como el reconocimiento de sus deficiencias o su análisis o la integración de nuevas áreas multidisciplinarias. Otro aspecto son los famosos casos pro bonos, que en Estados Unidos son más recurrentes que en México, pero es la idea de si tienes un despacho, el destinar cierto esfuerzo y recursos a casos particulares que ayuden. Y por ejemplo, en el EBAU tenemos las clínicas jurídicas, ¿no? Bueno, no solo en el EBAU, sino en distintas universidades que pueden ser vistos como casos pro bono. Otro es la difusión de una cultura de la legalidad, el exhortar a respetar el Estado de Derecho, a respetar las normas, el no incurrir en actos de corrupción. Entonces es algo que nos beneficiaría bastante. Y bueno, también un reconocimiento, o sea,
en vista de todos los puntos expuestos y los énfasis realizados en los videos, pues el pluralismo jurídico, que es el reconocimiento de distintos sistemas como el derecho de las culturas indígenas, o bueno, de las poblaciones indígenas, e integrarlo a nuestro sistema. Entonces es bastante interesante porque son distintos órdenes en uno solo. Ahí está.